La iglesia es como un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Cristo.
creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás, creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaré, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Queridos hermanos, les comunicamos los anuncios de esta semana. Todos nuestros servicios seguirán siendo a través de redes sociales, principalmente nuestra fanpage en Facebook Arco Loja, donde encontrarás toda la información que necesitas para estar al día. El grupo de intercesión está activo y puedes hacer tus peticiones de oración llenando el formulario en Facebook. Todas nuestras demás actividades son vía Zoom. Youth se reúne los martes a las 20 horas. El miércoles a las 19:30 continuamos con el Instituto Ministerial. Te animamos a ser parte y prepararte para el tiempo de la gran cosecha. Los viernes tenemos los grupos de conexión, en un excelente tiempo para compartir entre amigos el gran amor de Dios, los viernes a las 19:30. Asimismo, tenemos consejería pastoral vía Zoom, previa cita por WhatsApp. Para los niños, Kids, todos los domingos a las 11 horas por Facebook. Somos familia, somos Arco. Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos al servicio general. Estamos transmitiendo por Zoom y también está grabándose en este momento para la retransmisión del día de mañana. Espero que el sonido y el video esté saliendo muy bien. En todo caso, si nos pueden hacer un like para saber cómo nos están siguiendo, nos ayuda bastante. El día de hoy estamos comenzando con la serie de la familia. No le hemos llamado Seminario de la Familia, sino más bien la serie de la familia. Queremos hablar varios temas. Esto justamente lo iniciamos un poco antes de que empezara la pandemia y lo detuvimos porque era necesario hablar otras temáticas. Pero hoy creo que es un buen tiempo para retomarlo, para nuevamente poder llevar adelante estas enseñanzas. Tal vez tú dirás, pero es la tercera vez que se comparte esto, es el tercer año que se está compartiendo de la familia. ¿Puede haber algo nuevo? ¿Hay algo nuevo que aprender? Déjame decirte que por supuesto que sí, hay mucho que aprender. Hay tantas cosas que el Señor nos habla en su palabra y recordando que esta es viva y eficaz. Por tanto, siempre nos está dando una nueva enseñanza y hoy justamente no es la excepción. Vamos a hablar de uno de los versículos que más se suele utilizar para hablar con respecto al matrimonio, porque si vamos a hablar de la familia, obviamente tendremos que hablar con respecto al matrimonio, al varón y a la mujer. Tendremos que hablar con respecto de ellos y el versículo al cual yo me refiero tiene que ver con Génesis 2:18, el cual dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Esto en el hebreo, sin querer decir que hablo hebreo, sonaría más o menos así. Vayomer Adonai Elohim, Lotov Heyot a Adam, Levado esen lo eser kenegdo. ¿Por qué lo leo de esta manera? Porque realmente hay dos palabras que nos van a ilustrar mucho con respecto a lo que Dios en realidad estaba haciendo en ese momento y que no solamente sienta un precedente para la familia, sino también sienta un precedente para la iglesia. Muchos de nosotros, muchos pastores cristianos también, hemos creído que, bueno, a pesar de la pandemia, el evangelio no se ha detenido. Y es verdad. Realmente gracias a ustedes y a los esfuerzos que aquí hace todo el equipo, podemos llegar semana a semana y llegar a muchas más personas de las que podríamos tal vez tener aquí un fin de semana. Las últimas lecturas nos llevan a que llegamos a más de 2,000 personas semanalmente. Y ese es un buen número. Si tú comparas que es una iglesia con ni siquiera 3 años de formación, eso muestra de que hay un gran impacto y el evangelio está llegando, el evangelio está siguiendo. Esto, si tú lo comparas con todas las iglesias que estamos transmitiendo, que antes no lo hacíamos, ahora lo hacemos, tú puedes decir el evangelio está llegando a todo lado. La pandemia no ha detenido absolutamente nada, sigue todo adelante. Pero la verdad es que sí algo se ha detenido y que tiene que ver justamente con esta porción bíblica y con lo que le da el nombre al mensaje de esta tarde, ni solo ni mal acompañado. ¿Por qué es ni solo ni mal acompañado? Porque realmente cuando el Señor en Génesis 2:18 habla de este sentido de soledad, nos está no solamente, como les decía, poniendo un fundamento para la familia, sino también para la iglesia. Y eso sí se ha visto afectado. Obviamente todos podemos hasta escoger el pastor, el predicador, el mensaje que queremos escuchar, a qué hora lo queremos escuchar, con qué volumen lo queremos escuchar, con cámara prendida, con cámara apagada, haciendo cualquier otra actividad. Podemos escoger todo aquello, pero lo que sí, la relación que hay en la iglesia. Yo creo que no soy la única persona que ha escuchado como, ay, pero eso de salir de la iglesia y ya no poderse quedar conversando un rato y la sonrisa y darte un abrazo y preguntar ¿y cómo estás? Y irte a tomar un café y muchas cosas por el estilo que la vida cristiana es. El evangelio como tal no ha sido afectado y el evangelio está llegando a más lugares, como lo decía, pero lo que sí ha sido afectado es la relación, es el hecho de comenzar a sentirnos solos en medio de toda esta situación. Entonces, lo que hoy quiero hablarte tiene que ver sí con la familia, pero también quiero que puedas exteriorizarlo y llevarlo un poco más allá y adaptarlo también a lo que sería la vida familiar con el círculo ampliado. O sea, hablando de los abuelos, de los tíos, de los hermanos, de los primos, pero también con la familia que Dios nos ha dado a través de la iglesia. La pregunta no es, o mejor dicho, la pregunta es, ¿por qué no es bueno que el hombre esté solo? Y entonces aquí la mayoría de los estudiosos de la palabra de Dios a veces suelen decir, porque el hombre no fue diseñado para estar solo. Pero es bastante escueta esa respuesta y se queda, creo que totalmente corta, cuando nosotros comenzamos a analizar de que Adán no había tenido nunca antes la compañía de otro ser humano, de otra persona de su género. Había estado rodeado de animales, ¿sí? Pero nunca había estado con otra persona de su género. Entonces, alguien puede entender la soledad cuando pierde a alguien. Cuando un ser querido se va, cuando un matrimonio se acaba, cuando un viaje lo separa, cuando la distancia lo separa, entonces uno puede entender justamente la soledad. Pero no es el caso de Adán. Adán no había estado en relación con otro ser igual a él. Además, recordemos que él tenía la compañía más preciosa, la que llena y satura todo el universo, que es la presencia de Dios mismo.
Entonces, el escenario único de Adán, donde él es incomparable, no podríamos entenderlo según lo que nuestros sentidos lo dieran, porque nadie ha estado en una situación como la de este hombre. La soledad no tiene explicación ni lugar. Esta explicación que se da es que el hombre no fue diseñado para estar solo. No, él estaba solo, y es más, el hecho de que diga no es bueno que el hombre esté solo, no es una idea que nace de Adán. No es que Adán se acercó a Dios y le dijo a Dios: mira, ¿sabes qué? Me encuentro muy solito, ¿por qué no me haces una persona igual que yo? Y si puedes, hazla mejor, más guapa que yo. No nace la idea en Adán, la idea nace en el Señor. Entonces, si nos damos cuenta que esta idea de no es bueno que el hombre esté solo nace de Dios, es porque Dios, en su infinita sabiduría, se da cuenta no de la soledad de este hombre, sino que este hombre por sí solo no va a poder desarrollar y emprender con la misión, con el ministerio que le va a dar a futuro. Y entonces dice: este hombre no debe estar solo, sino que le haré ayuda idónea. Entonces, dejamos claro que no es el sentimiento de soledad. Él nunca estuvo acompañado, por tanto, él no tiene un sentimiento de soledad. ¿Tú te imaginas si alguien le hubiera preguntado, Dios le hubiera preguntado a Adán, ¿te sientes solo? Él hubiera dicho: no entiendo. Porque el sentido de soledad no aparece cuando él dice: oh, ahora me doy cuenta de que hay otro ser igual a mí, que hay la varona, que hay la mujer. Y en ese momento dice: ahora me doy cuenta de que estuve solo. No, eso aparece después de la caída de Adán y Eva en el pecado. Ahí es cuando aparece el sentimiento de soledad, cuando dejas de estar con ese ser que te había estado acompañando siempre, con ese ser tan maravilloso, increíble que es nuestro Padre. Cuando eso sucede, entonces ellos entienden lo que es la soledad. Entonces, basado en esto, queda totalmente aparte esa situación de la pregunta: ¿por qué el hombre no es bueno que esté solo? Pero ahora vamos a entender cuál es ese propósito, porque yo les hablaba de que hay un propósito. Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, porque él solo no puede alcanzar el propósito que yo le voy a dar. Por tanto, le haré ayuda idónea. Y entonces es ahí donde justamente el Señor hace esa declaración que está en Génesis 2:18, que en el hebreo se lee Ese lo eser kenegdo, ¿sí? Ese lo eser kenegdo, que quiere decir, traducido literal, haréle ayuda idónea para él. Haréle ayuda idónea para él. Y luego, en el Génesis 2:20 lo dice, lo matza etzer kenego, que quiere decir, no halló ayuda que estuviese idónea para él. Porque si tú lees el versículo 19, hace un intervalo entre estas dos porciones y dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda para él. Y dice que lo puso delante de todos los animales que había creado para que él les pusiera nombre. Y así como Adán llamó a los animales, así se llaman hasta ahora. Entonces, no se refería nada más a una compañía, porque él estaba acompañado. ¿Cuánta gente hoy no compra un perro y lo tiene de compañía? Inclusive se llaman animales de compañía. Y él tenía animales por montones que eran su compañía. Entonces, no tiene que ver con la compañía, sino con el propósito que Dios iba a darle al hombre. Entonces, la palabra hebrea que ha sido traducida como ayuda es esta palabra eser con Z, cuya raíz es azar, también con Z, y que significa rodear, proteger, defender, ayudar, socorrer. Y esta palabra no tiene nada de despectivo, más bien hace referencia a lo que toda persona
necesita cuando está buscando a alguien que lo ayude, que lo socorre. Entonces, una persona que está necesitada, alguien le dice, te doy ayuda, no es algo despectivo, es algo, gracias. Y esa es la palabra que justamente el Señor está usando en este caso. Y en el Antiguo Testamento muestra que en la mayoría de los casos, cuando usa esta palabra eser, se refiere a Dios. No se refiere a la mujer. Esta palabra aparece en el Antiguo Testamento 23 veces, de las cuales 2 habla de la mujer y 14 veces habla con respecto a Dios. Entonces, claramente tenemos que preguntarnos, ¿ha sido bien entendido esta traducción? ¿Ha sido bien interpretado lo que tiene que ver con lo que el sentido que Dios hablaba con respecto a la mujer? No estaba hablando, te haré un ayudante al hombre, sino le estaba diciendo, te haré un eser, te haré alguien que te rodee, ¿sí? Que te proteja, que te defienda, que te ayude, que te socorra. Esa es más bien la expresión que se está utilizando. Cuando se utiliza esta palabra eser, generalmente viene ligada a fuerza, poder y energía. Por ejemplo, en Deuteronomio 33:7, de los 14 ejemplos que digo, nada más he tomado 2, y quiero que notes a lo que se refiere. No le vamos a poner el contexto, solamente vamos a ver la palabra, ¿ya? Y dice en Deuteronomio 33:7, y esta bendición proferió para Judá, dijo así, oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Entonces está haciendo referencia a justamente eso, a poder. No es nada más una ayudadita, se va a enfrentar a sus enemigos, ayúdale. Tú eres poderoso, tú eres fuerte, tú puedes derrotar a los enemigos, ayúdale. Entonces, si ves que la palabra ayuda no hace referencia a ayudante, sino que hace referencia a alguien que puede dar lo que el otro no, entonces a eso se refiere. Y luego en Éxodo 18:4 dice, y el otro se llama Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere? El Dios de mi padre me ayudó. ¿Cómo me ayudó? ¿Pasándome un vaso de agua, sirviéndome o algo por el estilo? No, Él me libró de la espada de Faraón. Entonces esa palabra eser, que es traducida como ayuda, no es lo que nosotros generalmente hemos entendido, o tal vez nos gustaría entender con respecto a te haré ayuda idónea. Ay, qué bonito tener a alguien que me esté siempre apoyando, que esté haciendo todo lo que yo le pida que haga. No, el Señor dijo, este hombre no es bueno que esté solo, necesita una ayuda que lo haga superior, que lo ayude a alcanzar el propósito que yo tengo para él en su vida, para el ministerio que yo le daré, para las cosas que sucederán en el futuro. Y más adelante vamos a ver qué son esas cosas que suceden en el futuro. Por tanto, podríamos concluir que Génesis 2:18 puede ser traducido de esta manera. Le haré un poder, fuerza o socorro que sea digna de estar al lado del hombre. ¿Te das cuenta? El propósito de Dios nunca fue poner a alguien inferior al hombre. El propósito de Dios siempre fue ponerle a un igual. Por eso dice digna de estar al lado. Digna. Todo lo que tiene la mujer, todo lo que Dios ha puesto en la mujer, esa sabiduría, ese manejo de los sentimientos, esa visión para ver, como decía, no sé si alguien recuerda a los Wildcats, y Leono decía, para ver más allá de lo evidente. Justamente eso es lo que hace una mujer, ¿no? A veces se habla hasta de un sexto sentido que tiene la mujer, y sin duda, porque ese sexto sentido le ayuda a la mujer a ser eficaz en el propósito de ser eser en la vida del hombre. En esta línea del pensamiento tú dirás, pero ¿hay algo que avale eso? Pues claro que sí. Justamente en el Génesis 2:23 es donde Adán declara esto con respecto
a Eva y dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. En el sentido idiomático de esta frase, hueso de mis huesos hace referencia a alguien similar, a un pariente, a alguien cercano, a uno mismo o a mí otro igual. ¿Ya? La mujer entonces, nuevamente, nunca fue ayudante del hombre, sino que más bien la mujer sería su igual, con quien manejaría adecuadamente los beneficios que Dios estaba próximos a otorgarles. El segundo término que me gustaría que lo podamos analizar es el término hebreo que se tradujo como idónea y que es kenegdo. A diferencia de muchas otras palabras que nosotros decimos, mira, aquí también la encontramos como hicimos con la palabra eser, y dijimos, mira, en este versículo también se encuentra y en este otro también. Esta palabra, kenegdo, no se encuentra otra vez en la Escritura, ¿sí? Y es más, no existe una palabra en español que exprese lo que realmente esta palabra significa en el hebreo. Y lo que nosotros podríamos hacer es buscar una luz en la misma palabra de Dios, y la verdad es la única vez que se encuentra esta. Por tanto, no es posible contrastarla con otros usos dentro del texto bíblico. Por lo que generalmente se traduce como idónea, pero literalmente quiere decir algo como frente a él, enfrente a él o contra él. Y entonces ahí muchos hombres dirán, sabía que la mujer estaba en mi contra. No, espérame, te explico. No es eso lo que está diciendo, ¿sí? La palabra kenegdo califica a la palabra eser. O sea, le da un significado mayor. Entonces, ahí sí vamos a poder encontrar ese contexto. Y la palabra refleja más que un significado etimológico, refleja un sentido de propósito. En este contexto, kenegdo refiere qué clase de ayuda es la que tendrá el hombre. Dado que la palabra tiene dos significados y ambos son contrapuestos, el uno al otro, no es posible hacer una traducción literal del término porque en español, como les dije, no tenemos ninguna palabra que nos ayude a expresar ambos significados juntos y contrapuestos. Y pues no podemos usar un sentido y descartar al otro porque o si no la traducción nos va a quedar coja. Es por eso que más bien buscando lo que podría decir esto, encontré lo que los rabinos hebreicos utilizan para dar una explicación con esto. Y ellos dicen que esta palabra encuentra significado según lo que el hombre haga y la mujer haga con lo que el hombre está haciendo. Pareció un trabalenguas, pero te lo explico. Por ejemplo, cuando el hombre está haciendo bien las cosas, cuando está siendo un buen proveedor, cuando está cuidando a sus hijos, cuando es un varón amoroso, cuando está haciendo el propósito de Dios diseñado para un hombre dentro de la familia, de la sociedad, de la iglesia, en todos los aspectos de la vida, entonces la mujer se vuelve en alguien que apoya, en alguien que ayuda, en alguien que añade confianza y ayuda a esforzar al marido. Entonces ahí está junto a él. Pero cuando el hombre pierde ese rumbo, pierde ese camino, comienza a desviarse, en cambio la mujer se va a volver en aquella que le recriminará su actitud y su acción, que le conminará a adoptar decisiones o acciones diferentes, que vuelva a la ruta correcta. Entonces ahí la mujer se pondrá contra el hombre. Entonces ahí se entiende, la mujer ayuda a que el hombre desarrolle el propósito de Dios para su vida. En ambos casos, frente a él o en su contra, ella es un eser, que significa ayuda, como lo habíamos dicho, y lo que hace es
ayudarle. ¿Estás haciendo bien? Te doy ánimo. Vamos, sigamos adelante, esfuérzate. Eres un gran hombre, eres maravilloso, eres un buen padre, eres un esposo amoroso, pero no estás haciendo bien las cosas. Tienes que corregir esto. No está bien lo que hiciste, no está bien lo que dijiste. Y en verdad, cuando yo preparaba esto, digo, uff, es verdad, y a veces esto me saca un poco de quicio porque mi esposa sí me lo dice. Y mi esposa me dice, hey, no estuvo bien lo que dijiste, no estuvo bien cómo hablaste, no estuvo bien aquella actitud que tuviste. Y obviamente a mí como que eso me encrespa un poco y digo, pero es que yo sabré lo que hago. Y la verdad es que no es así, porque la función, entendiendo lo que es Ezer y entendiendo que es una ayuda que me ayuda a ser mejor, valga la redundancia, entonces entiendo de que Dios no está poniéndome a alguien que me resulte como una piedra en el camino, sino que me está poniendo a alguien que me ayude a desarrollarme, a crecer, aún igual que me ayuda a crecer, que me ayuda a centrarme en el propósito de Dios. Por ejemplo, hay dos casos en la Biblia que sin entender esto muchas veces podemos darle una connotación de familias disfuncionales, pero no tiene que ver con eso, más bien tiene que ver con una mujer ayudándole al varón escogido por Dios a cumplir el propósito, no de él, sino el propósito de Dios en su vida. Uno de los casos es Abraham, frente a la demanda de Sara, cuando ella le dice que tome una acción contra el maltrato y la humillación que Agar está produciendo en ella y que esto afecta en la opinión que tiene el pueblo. La actitud de Agar establecía una mala enseñanza y era un pésimo ejemplo para Isaac, que estaba comenzando a crecer. Y entonces esta cohabitación Abraham no la ve muy mal. Bueno, porque tal vez es conveniente para él tener dos mujeres. A la final una de estas mujeres tiene también a su hijo primero y entonces a su hijo Ismael, y entonces él dice, no, o sea, ¿cómo crees? Yo no voy a hacer eso. Pero luego la misma escritura confirma de que es Dios el que le dice a Abraham, haz lo que tu esposa te está pidiendo. No te estoy diciendo que hagas todo lo que tu esposa te diga, sino te estoy diciendo, te estoy ilustrando la enseñanza que hoy estoy trayendo hasta ti. Y entonces Abraham hace lo que sigue el consejo de su esposa, obvio, porque Dios también ya se lo dijo, y entonces lo hace. Pero otro caso de esos, que es más o menos similar, es el de Isaac y Rebeca. Cuando Isaac decide otorgar la bendición a su primogénito, ¿qué hace justamente Rebeca? Rebeca ve que Esaú, ese hijo no está muy bien, no debería recibir esa bendición. Y entonces hacen toda esa trama que obvio uno lo ve y dice, eso es un engaño, no respetaron la decisión del patriarca ni cosa por el estilo, pero conforme vamos avanzando en las escrituras vemos de que Dios tiene un propósito en todo eso y vemos un propósito en la vida justamente de Isaac. Y sabemos que Isaac se convirtió en un patriarca y no Esaú. Si no hubiera sido esa la voluntad de Dios, ¿tú crees que Dios hubiera permitido todo eso? Entonces claramente vemos en estos dos ejemplos cómo estas mujeres ayudaron a estos hombres escogidos por Dios a encontrar su propósito y a hacer lo que era voluntad de Dios y no lo que ellos creían que era la voluntad de Dios o lo que ellos creían que debían hacer. Ambos casos presentados nos reflejan diferencias profundas y que podríamos, como lo dije hace un momento, interpretarlo como hogares disfuncionales. La forma como las escrituras, en cambio, nos los presenta, nos los muestra como fundamentos de un pueblo fuerte, de lo que más adelante se convertiría en el pueblo de Israel. Y estos son los inicios, estos son los fundamentos. ¿Tú crees que Dios hubiera dejado esas cuerdas por ahí al vacío? No, de ninguna manera. Por tanto, ambas mujeres fueron las ayudas idóneas que Dios les había presentado a estos hombres para asegurarse a sí mismo que encontrarían el camino y cumplirían con lo que deberían cumplir. Así, siguiendo este orden de ideas, entonces Génesis 2:18 termina siendo de esta manera.
Le haré un poder, fuerza o socorro que sea digna de estar al lado del hombre para que lo esfuerce a continuar con sus propósitos y que le corrija cuando se salga de estos. Hay muchas mujeres que deben estar en casa, sí, eso es lo que... Y sí, sin duda es eso, pero hay que tener la sabiduría también de una mujer sabia para hacer esto. Esto no puede ser nada más una manipulación para que ahora comiences a decirle, es que Dios me creó para esto y ahora tú tienes que hacer lo que yo te diga. Eso tampoco es así, porque es la mujer sabia la que edifica la casa. En este mismo sentido, yo te decía, tienes que llevarlo más allá. Cuando nos está dando la primera enseñanza por primera vez en la Biblia, no solamente va centrada a la familia, sino va hacia todo. Y esto también tiene que ver con la iglesia. La iglesia siempre, el Señor nos está hablando de que debe haber unidad, de que debe estar junta, no dejando de congregarse como tienen algunos por costumbre. Hoy hay mucha gente que dice, no, es que está mucho más chévere. Yo puedo ver la prédica en mi casa, yo simplemente sigo teniendo mi relación con Dios, pero Dios no creó la iglesia para que tú nada más vayas y seas evangelizado y discipulado y formado, teológicamente me refiero a discipulado, sino que se practique un discipulado como el que practicó Jesús con sus discípulos, compartiendo en las casas, comiendo, viajando, compartiendo los milagros, sanando personas, ayudando a personas, sirviendo a personas. Se creó una relación que va más allá de compañeros de trabajo. Se creó una relación de familia, y eso es lo que tenemos que rescatar también en este tiempo, queridos hermanos y hermanas. El Evangelio no ha tenido un ataque en este tiempo. Lo que sí ha tenido un ataque en este tiempo es la relación que nosotros tenemos. Es el estar juntos, es poder expresarnos una sonrisa, poner nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarán. No te estoy hablando de descuidar las normas de bioseguridad. Te estoy hablando de que tenemos que comenzar a reactivar lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia. Es decir, ser familia. Y en este sentido, el mensaje era ni solo ni mal acompañado. Está claro que no debemos de vivir solo. Nadie debería vivir solo, aislado. No es el caso de Adán. Adán, él no entiende lo que es la soledad. Tú y yo sí entendemos lo que es la soledad. Y cuando escucho mensajes que dicen, no visites a tus padres porque los puedes contagiar, está bien, no los visites. Morirán de soledad. Sin poder ver a los nietos, sin poder ver a nadie. Tampoco estoy diciendo, ándate y métete en la casa de él, pero hagamos las cosas con sentido común y con sabiduría, por Dios. No podemos simplemente dejarnos engañar y meter ideas en la cabeza que nos alejen y que destruyan los hogares. Ay no, yo aquí con mis hijitos, mis padres que se mueran. ¿Cuántos viejos no han muerto en la soledad? No por el COVID-19, sino que han muerto en la soledad, abandonados, sin que nadie vele por sus necesidades. Y es ahí donde yo me pregunto, ¿y dónde está la iglesia? ¿Y dónde están los hijos de Dios que debemos tratar de en algo poder ayudar en esta situación? No estoy formando una campaña nueva o vamos a hacer esto. Te estoy diciendo, busca en esa idoneidad, porque no solamente hay una mujer idónea, sino que cuando Dios te da una familia en la iglesia, también te está dando idoneidad con las demás personas. Gente que te ayude a ser mejor de lo que tú ya crees que eres. Gente que te va a ayudar a crecer. Para eso está la iglesia. Estoy poniendo en un símil lo que es la familia y lo que es la iglesia, porque las dos fueron diseñadas por Dios con el propósito de que no estemos solos. Pero no es bueno tampoco estar acompañado de la gente que puede hacerte daño. Y Proverbios 17:1 dice, mejor es bocado seco y en paz que una casa de contiendas llena de provisión. Este proverbio no es más que una expresión de sabiduría en el hecho de decir, tengo que también ver muy bien con qué personas me estoy llevando.
Inclusive en la misma relación matrimonial habla de mujer rencillosa. Es mejor vivir en un cuartucho en paz que vivir en una mansión con mujer rencillosa. Entonces, esta no es solamente una enseñanza para decirle al hombre, mira, tienes que honrar a la mujer, tienes que respetarla y darle el sitial que Dios, con el cual Dios la creó, sino también es a la mujer para decirle, toma sobriedad, mujer, en cuanto a la tarea que Dios te ha dado, porque Dios también te va a pedir cuentas sobre esa labor. ¿Ha sido en realidad Ezer en la vida de tu esposo? ¿Ha sido en realidad esa ayuda que lo ha ayudado, valga la redundancia, a crecer? ¿O más bien por el contrario, piedra de tropiezo? Y en el mismo sentido, en el lugar donde tú estás, en el lugar donde tú creces, donde tú te desarrollas, ¿te das cuenta que las personas que están a tu lado son Ezer? ¿O más bien por el contrario, no lo es? Simplemente es un grupo social, es un grupo en el que me siento chévere, pero no me siento retado, pero no me siento animado a desarrollarme, a crecer, a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Y en ese sentido ya no me estoy refiriendo nada más a un hombre, me estoy refiriendo a un hombre y a una mujer, a un joven, a un niño que tiene que crecer para convertirse en lo que Dios le ha llamado a hacer. Siempre nos está hablando la Escritura de que cuidemos con quién nos llevamos. ¿Qué estamos escuchando? Hoy por hoy se habla de tantas cosas, solamente fuera el COVID-19, pero ya tenemos la campaña política, tenemos esto de los robos, tenemos tantas cosas. Déjame decirte, en 1 Corintios 15:13 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Alguna vez prediqué, aullar se aprende, y hace referencia al que con lobos se junta, aullar aprende. ¿Con qué lobos te estás juntando? ¿Con quién estás llevándote? No es bueno que el hombre esté solo, pero tampoco es bueno que el hombre esté con malas compañías. Cuando hablo de hombre me refiero a varón y a mujer. Por último, y con esto termino, Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Cuando un hogar se destruye, no es por la necedad de uno, sino que ese uno contagió al otro y los dos se vuelven necios. Y no solamente los dos, porque justamente el matrimonio genera la familia. E inclusive los hijos se vuelven necios. Una familia necia se destruirá a sí mismo porque estará dividida. Pero si hay un sabio, también enseñará sabiduría a los demás. Si hay un sabio, entonces llamará sabiduría a los demás. Si hay dos medios sabios, únanse y entonces habrá sabiduría. En la multitud de consejo, en la abundancia de la palabra de Dios, hay sabiduría. Hay sabiduría para tu hogar, hay sabiduría para tu comunidad, hay sabiduría para tu trabajo, hay sabiduría también para la congregación, para la iglesia de Cristo. Estemos atentos. Esta es una serie de la familia que no trata de decirnos cómo vivir, sino de entender el propósito para ti, para mí, para lo que Dios nos ha puesto a hacer. Dejemos que Ezer, Dios, sea Ezer también en nuestra vida. No simplemente que Él sea un ayudante de nuestros deseos, como muchas veces buscamos que sea, sino que Él sea el que nos rodee, nos proteja y nos ayude a convertirnos en ese diseño maravilloso y precioso que Él nos ha llamado a ser.